estudio de la recta y estudiaremos rectas paralelas, rectas perpendiculares, ángulo entre dos rectas e intersección entre dos rectas. Soy el ingeniero Alfredo Carreón Villalobos. Bien, vayamos pues al estudio de las rectas paralelas y perpendiculares. Dice, calcula las ecuaciones de las rectas paralela y perpendicular a la recta 6x más 2y igual a 7, que pasan por el punto 4, menos 2 y además realiza su gráfica. Bueno, rectas paralelas debemos de saber que tienen pendientes iguales. Por lo tanto, nosotros necesitamos saber cuál es la pendiente de esta recta. Para calcular la pendiente de una recta a partir de la ecuación general se utiliza la fórmula m igual a menos a sobre b. Sabiendo que a vale 6 y que b vale 2, lo sustituimos, dividimos y tenemos que la pendiente de la recta original y de la recta paralela es igual a menos 3. Sustituimos en la ecuación de la recta, sabemos que m vale menos 3, que las coordenadas del punto por el cual va a pasar la recta paralela son 4, por eso queda menos 4, y menos 2, que cambiaría a más 2. Multiplicamos menos 3 por x y menos 3 por menos 4, eso nos daría menos 3x más 12 igual a y más 2. Igualamos a 0, es decir, pasamos las 3x para allá para que sean positivas, se queda 3x. Las y no se van a mover, se van a quedar positivas. El 2 no va a cambiar de signo porque se va a quedar al lado derecho. Y el 12, que cambia de lado, cambia de signo. Sumamos términos semejantes, 2 menos 12, eso nos va a dar la ecuación de la recta paralela pues a 6x más 2y igual a 7 sería 3x más y menos 10. ¿Cómo podemos saber cuando vemos dos ecuaciones que son paralelas? Pues observen que, por ejemplo, el coeficiente aquí de la x es 6, mientras aquí es 3. Aquí el coeficiente de la y es 2, mientras aquí es 1. O sea, observemos que estos coeficientes son el doble de estos. Por eso, importante, dos rectas son paralelas si los valores de a y b son iguales o múltiplos de una ecuación a la otra. Veamos. Bien, pasemos a la gráfica. Tenemos la primera recta, que es 6x más 2y menos 7 igual a 0. Calculamos la abscisa al origen, que es 1.1. La ordenada al origen, que sería 3.5. Trazamos el eje X, trazamos el eje Y. Graduamos el eje X, graduamos el eje Y. Ubicamos el punto A que está en el eje X, es 1.1. El punto B, que es 3.5 y está en el eje Y. Unimos los dos puntos y trazamos la recta. Pasemos a la segunda recta. Tenemos que A es igual a menos 10 entre 3, eso nos da 3.3, que B es igual a menos 10 entre 1, eso nos da 10. Ubicamos el punto A en el eje X, ubicamos el punto B en el eje Y, trazamos la recta y podemos observar claramente que estas dos rectas son paralelas. Pasemos a rectas perpendiculares. Aquí debemos de saber que rectas perpendiculares tienen pendientes recíprocas y de signos contrarios. Es decir, nosotros lo que vamos a hacer para calcular la pendiente de la recta perpendicular a una recta original es dividir menos 1 entre el valor de la pendiente de la recta original. Por ejemplo, aquí la pendiente de la recta original, si recuerdan, era menos 3. Si aquí decimos menos 1 entre menos 3, pues menos por menos nos va a dar más, nos va a quedar 1/3. Ahora sustituimos la pendiente en la ecuación de la recta, que es 1/3, además las coordenadas del punto por donde va a pasar, que sería 4, por eso queda menos 4, y 2, menos 2, por eso queda más 2. Multiplicamos aquí, es importante que cuando tengamos pendientes perpendiculares, el numerador multiplica a los dos del lado izquierdo, mientras que el denominador multiplica a los dos del lado derecho. Entonces aquí vamos a decir, una por x, una por menos 4, 3 por y, 3y, y 3 por 2, 6. Igualamos a 0, aquí nada más observemos que la x ya es positiva, por lo tanto estos dos términos no los traeremos para acá y serán los que cambien de signo. Por eso la x se queda positiva, 3y se viene negativo, el 4 se queda negativo y el 6 se viene negativo. Esto es igual a 0, sumamos los términos semejantes, menos 4 menos 6 es menos 10, y esta será nuestra ecuación de la recta perpendicular. Veamos la gráfica. Vamos a ver las coordenadas al origen de la primera recta que ya habíamos calculado anteriormente. Dibujamos el eje X, el eje Y
graduamos el eje X, graduamos el eje Y, ubicamos el punto A que es 1.1, el punto B que es 3.5 y trazamos la primera recta. Esta es la recta original. Ahora vamos con la recta perpendicular. X menos 3y menos 10 igual a 0. Calculamos A, que ya sabemos que es menos C, que es menos 10, entre A, que es 1, menos por menos más, 10 entre 1, 10. Mientras que B sería menos C, que es menos 10, entre B, que es menos 3, menos por menos más, por menos menos, 10 entre 3, 3.3. Ubiquemos el punto A, que es coordenada, quedaría en el eje X en 10, el punto B quedaría en menos 3.3 en Y. Dibujamos la recta y podemos observar claramente que aquí se forman ángulos rectos, es decir, que son rectas perpendiculares. Otro tema referente a la recta es el ángulo entre dos rectas. Vamos a calcular el ángulo entre las rectas 3x más 5y más 6 igual a 0 y la recta 2x menos 7y más 4 igual a 0. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Bueno, vamos a utilizar esta fórmula que sirve para calcular el ángulo entre dos rectas precisamente. Solamente como observación, cuando dos rectas se cruzan, pues no forman un ángulo, forman dos. Un ángulo de ellos es agudo y otro es obtuso. Entonces, si nosotros calculamos el ángulo agudo, o sea, si nos da el ángulo agudo, bueno, pues el otro, el obtuso, también lo podemos calcular simplemente restándolo de 180 grados. Pero veamos, primero tenemos que tener las pendientes de la recta 1 y de la recta 2. Vamos a ver. La pendiente de la recta 1 será menos A, que habíamos dicho que era A3, sobre B, que es 5. Esa será la pendiente de la recta 1. La pendiente de la recta 2 es menos A, que es 2, sobre B, que es menos 7. Menos entre menos más nos da 2 séptimos. Ahora vayamos a sustituir a la fórmula. Dice M2, que es 2 séptimos, menos M1, pero como M1 es menos, cambia a más. Y luego abajo es 1 más M1, que es menos 3 quintos, por M2, que es 2 séptimos. Aquí sacamos como un denominador que ya saben es la multiplicación de estos dos, 7 por 5, 35. Y por lo que hayamos multiplicado el 7, tenemos que multiplicar el 2. Si el 7 lo multiplicamos por 5, el 2 también lo multiplicamos por 5 y obtenemos 10. Si el 5 lo multiplicamos por 7, el 3 también lo multiplicaremos por 7 y obtendremos 21. Sumamos, nos queda 31, 35 avos. Ahora vayamos a la parte de abajo. Pasamos el 1, multiplicamos menos por más menos, numerador por numerador, 3 por 2, 6, denominador por denominador, 5 por 7, 35. Y nos va a quedar, ya sabemos que un entero tiene 35, 35 avos. Si a 35, 35 avos le restamos 6, 35 avos, nos van a quedar 29, 35 avos. Bueno, aquí podemos eliminar los 35 con 35 y nos va a quedar 31 arriba y 29 abajo. Dividiendo, nos va a quedar 1.0689. Esa sería la tangente del ángulo que forman las dos rectas. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Como la tangente es positiva, simplemente hacemos tangente a la menos 1 de 1.0689 y eso nos daría 46 grados 54 minutos. Bien, veamos en la gráfica cuál de los dos ángulos calculamos, ¿verdad? Porque como les decía se forman dos ángulos, un ángulo agudo y un ángulo obtuso. Veamos la gráfica. Bueno, aquí algo importante, cuando dos rectas se cruzan forman dos ángulos, lo que les estaba diciendo, normalmente un agudo y un obtuso. Bien, la gráfica, vamos a calcular las coordenadas al origen de la primera recta, ya sabemos cómo hacerlo, lo hemos hecho varias veces. Trazamos el eje X, lo graduamos, trazamos el eje Y, lo graduamos, localizamos el punto A que está en menos 2 en el eje X, y ese sería la. Vamos a calcular el punto B, que sería menos C sobre A, B, sería menos 6 entre 5, nos da menos 1.2, lo ubicamos, menos 1.2, ahí está el punto B y trazamos la primera recta. Pasemos ahora a la segunda recta, 2x menos 7y más 4 igual a 0. Calculemos A, que es menos C sobre A, menos 4 sobre 2, eso nos da menos 2. Calculemos, bueno, ubiquemos A, que queda en el mismo lugar donde quedó la A de la recta anterior, coincidencia. Ahora calculemos B, que es menos C entre B, menos entre menos más, 4 entre 7 nos da 0.6. Ubicamos el punto B, nos queda ahí, y trazamos la segunda recta. Y ahora observen una cosa, el ángulo que se formó, el ángulo que calculamos, perdón, es el ángulo agudo, o sea, es el ángulo menor a 90 grados. Por lo tanto, ese ángulo será este.
Ese ángulo tiene un valor de 46 grados 54 minutos. Que eran la tenemos aquí. Tenemos 2.08 menos 0.26. Ahora pasamos a la gráfica. Para graficar ya sabemos que tenemos que calcular las coordenadas al origen de cada recta. Calculamos las coordenadas al origen de la primera recta, que serían 2.4 en X menos 2 en Y. Trazamos el eje X, trazamos el eje Y, graduamos el eje X, graduamos el eje Y y ubicamos el punto A, que es la ordenada al origen, la abscisa al origen, perdón, de la primera recta, que es 2.4, la ordenada al origen, que vendría a ser menos 2. Trazamos la recta que pase por esos dos puntos y ahí tenemos nuestra primera recta. Vamos a la segunda recta, ahí vamos a localizar el punto A, o a calcular el punto A, que es la abscisa al origen, el punto B, que es la ordenada al origen. Ubicamos el punto A, que vimos que está en 3, el punto B, que es menos 0.86, que estaría acá en el lado negativo del eje X. Unimos los dos puntos y trazamos la recta. Ahora vamos a ubicar el punto de intersección entre las dos rectas, que es ese, y que ya habíamos dicho que tenía coordenadas 2.08 menos 0.86. Bien, pues nuevamente les agradezco su atención. Espero les haya gustado mi video y les sea de utilidad. Si es así, por favor denle like, suscríbanse a mi canal, comenten y compartan. Les agradezco su atención. Muchas gracias.